Continuando en la misma comisión, le solicito, diputado Walter Alemán, dar lectura al dictamen número 33 favorable. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 23 de abril del 2025. Señores secretarios y secretarias de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 33 favorable. La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno se refiere al expediente número 320-4-2025-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio de la ministra de Relaciones Exteriores, en el sentido se autorice al Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo de Relaciones Exteriores para que transfiera a título de donación pura, simple, gratuita e irrevocable a favor de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, Corsaín, 3 inmuebles ubicados en el municipio de Sonsonate Este, departamento de Sonsonate. Sobre el particular, la suscrita comisión hace del conocimiento del Pleno Legislativo lo siguiente: que el Ministerio de Relaciones Exteriores es actual propietario de 3 inmuebles, el primero ubicado en la Hacienda La Puerta y otros, Cantón La Puerta, jurisdicción de Armenia, Sonsonate Este, Sonsonate, de una extensión superficial de 3 hectáreas, 0,9 áreas, 22.74 centiáreas, compuesto de 5 porciones. El segundo ubicado en Hacienda El Sunza, en jurisdicción de Armenia e Izalco, correspondiente a la ubicación geográfica El Sunza, Izalco, Sonsonate Este, Sonsonate, con un área de 670.9 metros cuadrados. Y el tercero ubicado en Cantón Los Lagartos, jurisdicción de San Julián, Sonsonate Este, Sonsonate, de extensión superficial equivalente a 7 manzanas, 9.923.93 varas cuadradas, el cual está compuesto de 2 porciones denominadas porción número 1, donde se encuentra ubicada la planta de alcohol, y la porción número 2, donde se ubica la servidumbre de tuberías, que mediante iniciativa presentadas por la señora ministra de Relaciones Exteriores solicita a este órgano del Estado la autorización para transferir los referidos inmuebles a favor de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, Corsaín. La transferencia de estos inmuebles corresponde a que dichos inmuebles no son necesarios ni de utilidad para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, servirán para el funcionamiento de la planta de alcohol eléctrico de El Carmen. En ese sentido, la comisión, luego de efectuar el estudio correspondiente, advierte que el Consejo de Ministros, por medio punto de acta número 15 de la sesión número 22, celebrada por el Consejo de Ministros el día 29 de septiembre de 2024, acordó por unanimidad autorizar al Ministerio de Relaciones Exteriores transfiera en donación a la Corporación Salvadoreña de Inversiones, Corsair, los inmuebles relacionados en la presente iniciativa. En relación con lo anterior, la suscrita comisión valora que lo solicitado es conforme a lo presentuado en el artículo 233 de la Constitución, que establece que los bienes raíces de la hacienda pública y lo de uso público solo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o arrendamiento con autorización del órgano legislativo, en relación con el artículo 104 de la misma, que establece que los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán transferirse a personas naturales o jurídicas dentro de los mismos límites y en la forma establecida por la ley. Finalmente, en virtud de las razones expuestas, la discusión generada y en atención a las propuestas efectuadas dentro del seno de esta comisión, de conformidad a los dispuesto en el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, esta comisión considera que es procedente emitir dictamen favorable. En el sentido, se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores para que transfiera a título de donación pura, simple e irrevocable a favor de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, Corsaín, 3 inmuebles, los cuales se detallan a continuación. El primero, ubicado en Hacienda La Puerta y otros, Cantón La Puerta, jurisdicción de Armenia, Sonsonate Este, Sonsonate, de una extensión superficial de 3 hectáreas, 0,9 áreas, 22.74 áreas, compuesta de 5 porciones. El segundo, ubicado
en la hacienda El Sunza, en jurisdicción de Armenia e Izalco, Sonsonate, correspondiente a la ubicación geográfica de El Sunza, Izalco, Sonsonate Este, Sonsonate, con un área de 670.9 metros cuadrados, y el tercero ubicado en el cantón Los Lagartos, jurisdicción de San Julián, Sonsonate Este, Sonsonate, de extensión superficial equivalente a 7 manzanas, 9.923.93 varas cuadradas, el cual está compuesto de 2 porciones denominadas porción 1, donde se encuentra ubicada la planta de alcohol, y la porción número 2, donde se ubica la servidumbre de tuberías. Así, nuestro dictamen favorable que se hace el conocimiento del honorable Pleno Legislativo, adjuntándose el respectivo proyecto de decreto para los efectos legales consiguientes, Dios, Unión, Libertad, y cuenta con la firma de la presidenta de la Comisión, Ana Magdalena Figueroa Figueroa. Así leído el dictamen número 33, presidente. Gracias, diputado. A discusión el dictamen que ha sido leído. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor votar. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? ...60 votos a favor. Por tanto, con 60 votos a favor, queda aprobado. Continuando siempre en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, le solicito al diputado Reinaldo Cardosa dar lectura al dictamen número 31 favorable. Mucho gusto, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño. Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, Palacio Legislativo, San Salvador, 3 de abril de 2025. Señores secretarios y secretarias de la Honorable Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 31 favorable. La Comisión de Relaciones Exteriores, Legislación y Gobierno se refiere al expediente número 304-3-2025-1, que contiene iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en el sentido se aprueben reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la conversión del juzgado de primera instancia de Armenia, conversión del juzgado de lo civil y mercantil pluripersonal, ampliación de competencia territorial del juzgado de instrucción de Izalco y juzgado de lo laboral, todo del departamento de Sonsonate. Se expresa en la propuesta que, de conformidad al artículo 172 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y las demás tribunales establezcan las leyes secundarias, integran el órgano judicial, al que corresponde exclusivamente la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral y agraria de lo contencioso administrativo, así como en otros que determine la ley. Asimismo, de conformidad al artículo 182, ordinal 5 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema de Justicia vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime pertinentes. Al respecto, se advierte, en atención a los diagnósticos que se realiza la Corte Suprema de Justicia y como parte de las políticas de racionalización y óptimo uso de los recursos del Estado, es necesario adoptar medidas para mejorar la calidad del servicio de la administración y justicia y además para incrementar la capacidad de respuesta. En ese sentido,
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 131, ordinal 31 y 133, ordinal 3 de la Constitución, consta en la iniciativa el acuerdo número 4P de fecha 20 de marzo del presente año, mediante el cual se conoció un análisis antedístico de carga laboral de los despachos judiciales del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate y propuesta de fortalecimiento por medio del cual se logró advertir una sobrecarga de trabajo de dichas sedes, que allí parte de las políticas de racionalización y óptimo uso de los recursos del Estado. Es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de estas competencias mediante una distribución de los recursos con los que ya cuenta el órgano judicial a través de las conversiones y ampliaciones de competencias que a continuación se detallan. Conversiones: despacho judicial, uno del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate se convierte en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, con residencia en dicha ciudad. Despacho judicial del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate se convierte en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, con residencia en dicha ciudad. Juzgado de lo Primero de primera instancia de Armenia se convierte en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, con residencia en Armenia. Ampliación de competencias territorial. Se amplía la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco, y en el sentido que asumirá la carga laboral en trámite y los procesos inactivos y competencias en materia penal que tenía el Juzgado de Primera Instancia de Armenia. Se amplía la competencia territorial del Juzgado de lo Laboral de Sonsonate, en el sentido se asumirá la carga laboral en trámite y procesos inactivos y competencias en materia de lo laboral que tenía el Juzgado de Primera Instancia de Armenia. En resumen, se aduce que adoptar las medidas propuestas en esencial para garantizar un sistema de justicia efectivo, equitativo, accesible, lo que a su vez atribuye un fortalecimiento del Estado de Derecho y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Por tanto, la Comisión, luego de discutir las iniciativas, considera que las propuestas son procedentes debido a las razones propuestas por la institución mocionante, por lo que acuerda emitir dictamen favorable. En el sentido se aprueben reformas a la ley orgánica judicial relativas a la conversión de los juzgados de primera instancia de Armenia, conversión de juzgados de lo civil y mercantil, pluripersonal, ampliación de competencias territoriales del juzgado de instrucción de Izalco y juzgado de lo laboral, todos del departamento de Sonsonate. Así nuestro dictamen, que se hace del conocimiento del Pleno Legislativo, y se adjunta el respectivo proyecto de decreto. Dios, unión, libertad, y tiene todas las firmas de los respectivos miembros de la comisión. Con su venia, señor presidente, le voy a dar lectura al decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que de conformidad al artículo 132 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras segunda de instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial, y que corresponde exclusivamente y la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de los contenciosos administrativos, así como en las otras que determine la ley. Además, de conformidad al artículo 182, ordinal 5 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia vigila que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime pertinentes. Romano 2.
Que los artículos 131, ordinal 31, ordinal 133, ordinal 3 de la Constitución y el artículo 51, número 6 de la Ley Orgánica Judicial establecen que es una atribución de la Corte Plena emitir al órgano legislativo iniciativas de ley relativas a la jurisdicción y competencias de los tribunales y la organización de los mismos, referida a su creación, unión, separación, conversión, supresión y además que requieran para una pronta y cumplida administración de justicia. Romano 3, que en atención a los estudios que periódicamente realiza la Corte Suprema de Justicia y como parte de las políticas de racionalización y óptimo uso de los recursos del Estado, con base en los controles estadísticos que se advierte, una sobrecarga de trabajo de los despachos del Juzgado de lo Civil y Mercantil en el distrito de Sonsonate, por lo que es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de esta competencia mediante una redistribución de los recursos con los que ya cuenta el órgano judicial a través de la conversión de los juzgados de primera instancia de Armenia para la mejora de la calidad de los servicios de la administración de justicia. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, decreta lo siguiente: reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la conversión del Juzgado de Primera Instancia de Armenia, Departamento de Sonsonate, conversión del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, pluripersonal y ampliación de competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco y Juzgado de lo Laboral de Sonsonate. Artículo 1. Conviértase el despacho judicial 1 del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, con residencia en esa ciudad. Conviértase el despacho judicial del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, con residencia en esa ciudad. Conviértase el Juzgado Primero de Instancia de Armenia en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, conservando su residencia en la ciudad de Armenia. Artículo 2. Con relación a los expedientes fenecidos que hayan sido conocidos por el Juzgado de Primera Instancia de Armenia, podrán las partes o interesados del proceso solicitar las constancias o certificaciones al Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate. Los juzgados de lo civil y mercantil de Sonsonate tendrán la competencia para conocer los procesos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de la circunscripción territorial del departamento de Sonsonate y de los distritos de Jayaque, Zacacoyo y Tepecoyo, municipio de la Libertad Oeste, departamento de la Libertad. La Cámara Segunda del Occidente, con sede en Sonsonate, conocerá en segunda instancia de los procesos sustanciados por los juzgados de lo civil y mercantil de Sonsonate. Artículo 3. Amplíese la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco, el cual asumirá la carga laboral en trámite, incluyendo los procesos inactivos y competentes en materia penal que tenía el Juzgado de Primera Instancia de Armenia. Artículo 4. Amplíese la competencia territorial del Juzgado de lo Laboral de Sonsonate, el cual asumirá la carga laboral en trámite y los procesos inactivos y las competencias en materia laboral que tenía el Juzgado Primera Instancia de Armenia. Artículo 5. Los jueces y personal de los juzgados convertidos se integrarán a las sedes
judiciales de destino. La necesidad de reestructuración de la planilla laboral de los juzgados convertidos será determinada por la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que cumplan con los requisitos establecidos y el manual de clasificación de cargos vigentes para el órgano judicial, los estudios técnicos de la carga laboral realizados previamente y la disponibilidad de recurso humano con el que cuenta el órgano judicial. Se agilizará el pleno respeto, se garantizará, el pleno respeto de los derechos laborales del personal de los juzgados convertidos. Artículo 6. La distribución de los documentos judiciales bajo la competencia de los juzgados de lo civil y mercantil de Sonsonate se realizará por medio de la Oficina Distribuidora de Procesos o la Secretaría Receptora de Demandas respectiva, quien deberá organizar la recepción y distribución equitativa del trabajo. Artículo 7. A efecto de lograr la equidad en carga laboral entre los juzgados primero y segundo de lo civil y mercantil de Sonsonate y el juzgado tercero de lo civil y mercantil de Sonsonate, este último será el único que recibirá procesos de diligencias nuevos por un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Posterior a ese periodo, la distribución de los expedientes será conforme al artículo anterior. Artículo 8. Si al momento de su conversión el juzgado de primera instancia de Armenia obtuviera expedientes resueltos en materia laboral o penal que estén pendientes de ser remitidos, o otra instancia o fase procesal deberá realizar lo pertinente para su envío en el caso de expedientes de procesos penales cuyo plazo legal de la detención provisional esté próximo a vencer. Dicha autoridad judicial deberá pronunciarse y determinar antes de su remisión la condición jurídica de lo que él, la condición jurídica en la que el justiciable continuará enfrentando el proceso penal. Los expedientes y los requisitos de casos fenecidos se enviarán al archivo judicial correspondiente. Además deberá realizar un inventario y remitir en un plazo máximo de 90 días o en el mejor tiempo posible el juzgado de instrucción de Izalco y el juzgado de lo laboral de Sonsonate los procesos en materia penal y laboral respectivamente, con todos los que fuera conveniente, cada uno con los expedientes que se remitan. En el acta de entrega y remisión de los expedientes y los juzgados de destino correspondiente al archivo judicial se hará mediante nóminas que contengan por lo menos la información siguiente: referencia, número de expediente, partes procesales, tipo de proceso, etapa procesal, descripción del número de pieza y folios que acompañen información detallada de fondos ajenos en custodia, objetos secuestrados y pruebas. Artículo 9. Este decreto deroga cualquier otra disposición contenida en la Ley Orgánica Judicial o otros cuerpos normativos que contraigan o se opongan a lo prescrito. Artículo 10. El presente decreto entrará en vigencia el día 1 de julio del 2025 y se tendrá por incorporado a la Ley Orgánica Judicial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Cuscatlán, del municipio de La Libertad Oeste, Departamento de La Libertad, a los días del mes del año 2025. Leído el dictamen y el respectivo proyecto de decreto, señor presidente. Gracias, diputado. Se incorpora diputada Joana Hernández. A discusión
el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Buenas tardes al pueblo salvadoreño. Es un honor para nosotros trabajar aquí para ustedes. Para entender mejor este tema, considero necesario mencionar lo siguiente: que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley. Así lo establece el artículo 133, ordinal tercero de la Constitución, y con las atribuciones que le confieren los artículos 172 de la Constitución y 51, ordinal sexto de la Ley Orgánica Judicial, remitieron a esta Asamblea Legislativa la iniciativa que en este momento estamos discutiendo, para que conforme las facultades que nos otorga el artículo 131, ordinal 31 de la Constitución, aprobemos reformas a la Ley Orgánica Judicial relativas a la conversión del Juzgado de Primera Instancia de Armenia, Distrito de Sonsonate Este, conversión del Juzgado de lo Civil y Mercantil Pluripersonal Sonsonate Centro, ampliación de competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco, Distrito de Sonsonate Este, y del Juzgado de lo Laboral de Sonsonate Centro. La Corte Suprema de Justicia manifiesta en la iniciativa recibida que periódicamente efectúan revisión de del trabajo que realizan los distintos tribunales y juzgados que conforman el área jurisdiccional. Y dentro de los resultados obtenidos se advierte una carga laboral en los dos despachos del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro. Según el magistrado Alejandro Antonio Quinteros Espinosa, son más de 500 expedientes por resolver en materia civil y mercantil en los dos despachos. O sea, más de 500 expedientes en dicho juzgado. La carga laboral de estos dos despachos incide en los tiempos de respuesta. Los jueces no pueden realizar un trabajo eficaz y eficiente para los usuarios de dicho juzgado. En vista de ello, es necesario adoptar medidas para mejorar la calidad de los servicios de justicia de cara a la población, y así darle cumplimiento a lo que indica el artículo 182, ordinal quinto de la Constitución, que es velar que se administre una pronta y cumplida justicia, para lo cual proponen reformas a la Ley Orgánica Judicial, en el sentido de redistribuir equitativamente la carga laboral y así evitar la saturación en dicho juzgado. Las reformas a la Ley Orgánica Judicial quedarán de la siguiente manera: el despacho número 1 del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro se convierte en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro. El despacho número 2 del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro se convierte en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro. El Juzgado de Primera Instancia de Armenia se convierte en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, con residencia en Armenia, Distrito de Sonsonate Este. Se amplía la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco, ya que asumirá la carga laboral en materia penal que tenía el Juzgado de Primera Instancia de Armenia. Se amplía la competencia territorial del Juzgado de lo Laboral de Sonsonate Centro, ya que asumirá la carga de trabajo en materia laboral que tenía el Juzgado de Primera Instancia de Armenia. Los distritos de Jayaque, Zacacoyo y Tepecoyo del municipio de La Libertad Oeste pasarán los casos civiles y mercantiles en cualquiera de las 3 sedes de los juzgados de lo civil y mercantil de Sonsonate. Los casos en materia laboral en el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate Centro, y los casos en materia penal en el Juzgado de Instrucción de Izalco, Distrito de Sonsonate Este. Algunos aspectos importantes de esta reforma son que habrá estabilidad laboral, que no habrá supresión de plazas,
que no habrá desmejora salarial para todo el personal de los juzgados convertidos. Y ya para finalizar, estas reformas entrarán en vigencia el 1 de julio del año 2025. Así es que mi voto está listo, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Reinaldo Cardosa. Muchas gracias, presidente. Nosotros, como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, invitamos al presidente de la Cámara de lo Penal, Alejandro Quinteros, para que nos explicara sobre este expediente. Esto es para información a los habitantes de Sonsonate. De igual forma, le preguntamos también por qué no hacerlo todo la conversión del país, porque hay muchos juzgados que actualmente tienen una carga laboral enorme, pero hay juzgados que tienen menos carga laboral. Y lo decía el magistrado el día que lo invitamos, que estos juzgados tienen algunos 500 expedientes sin resolverlos. Nosotros lo que queremos como diputados, lo que queremos como pueblo salvadoreño, es la pronta justicia. Ver si la persona o por lo que se ha demandado es culpable o no es culpable. La pronta justicia, y hasta nuestra Constitución está plasmada, es la que nosotros también este día estamos agilizando. De igual forma, el magistrado presidente me informó cuando le preguntamos de que por qué no se hacía todo el país, y poco a poco él lo va a ir haciendo. Es más, vienen los juzgados de Chalatenango, donde me lo mencionó, que viene uno, que es Tejutla, el que me recuerdo, que me lo mencionó, que también van a ser, son juzgados que tienen una gran carga laboral, y hay juzgados que tienen menos carga laboral. Entonces, lo que se está haciendo es la fusión, la conversión, para que llegue la pronta justicia a aquellos que han tenido problemas, ya sea en la materia civil, mercantil, en judicial, en lo que sea. Pero nosotros, presidente, creo que estamos haciendo una labor este día muy enorme. Esperamos también la propuesta de la Corte Suprema de Justicia, de parte también del presidente de la Cámara de lo Penal, Alejandro Quinteros, para comenzar también en otros departamentos a hacer esa fusión y que la pronta justicia llegue a cada uno de los salvadoreños. Estamos listos para contribuir con nuestros votos, presidente. Gracias, diputado. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor votar. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? $60 votos a favor. Por tanto, con 60 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 31 favorable de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno. Continuando con el desarrollo de la agenda de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 17 favorable. Con mucho gusto, señor presidente. Dictamen número 17 favorable. La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión se refiere al expediente número 283-3-2025-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Turismo, encargada del despacho del Ministerio de Economía, en el sentido se reforme la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas, las cuales tienen por finalidad que las agencias de información cuenten con respaldo de información y puedan disponer de un medio de recuperación de tal forma
que se garantice la continuidad del negocio conforme a estándares internacionales. Sobre el particular, la Comisión hace del conocimiento al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente: que la Constitución, en su artículo 2, inciso segundo, garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen propia. El historial crediticio es un registro detallado de cómo las personas han manejado sus responsabilidades financieras en cuanto a préstamos, tarjetas de crédito u otros activos. Ellos, a través de las agencias de información de datos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Los grandes avances tecnológicos y las nuevas ofertas de productos financieros digitales obligan a una actualización constante de los cuerpos normativos que regulan la protección de datos personales de los usuarios del sistema financiero. Es por ello que la protección de datos personales se ha convertido en un pilar fundamental de los procesos de negocios, lo cual exige medidas de protección que garanticen la confidencialidad y la integridad de los mismos, siendo de suma importancia la privacidad y la seguridad de los clientes, así como mantener la confianza en los controles y regulaciones jurídicas en el sistema financiero y que las agencias de información cuenten con el respaldo de información tecnológico para garantizar la continuidad del negocio, conforme a estándares internacionales. A fin de generar seguridad jurídica y financiera en nuestro país, es necesario revisar los cuerpos normativos que regulan los aspectos generales para que las instituciones financieras tengan un lineamiento estandarizado de la transparencia, tratamiento y resguardo de la información de sus usuarios. Asimismo, las agencias de información están en la obligación de mantener una actualización constante para cumplir con estándares rigurosos que prometen la protección de la información de sus clientes, con el fin de evitar que éste tenga un uso diferente al previsto. Para el estudio del expediente, la Comisión recibió con fecha 7 de marzo del presente año representantes del Banco Central de Reserva, señor Daniel Deras, gerente de Regulación Financiera, y Ana Guadalupe Escobar, gerente de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas. Asimismo, como representante de la Superintendencia del Sistema Financiero, a la señora Daisy Mineros, en su calidad de Superintendente Adjunta de Bancos, quienes expresaron los beneficios de las reformas, los cuales están en armonía con la Agenda Digital del Gobierno 2020-2030, buscando impulsar una nueva visión de país que facilite la innovación, así como impulsar la integración de la modernización de los servicios del Estado, respondiendo a la necesidad de contar con los respaldos adecuados y tecnológicos de los datos de los usuarios del sistema financiero. Por lo anterior y con base en el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, después de analizar y discutir el referido expediente, la Comisión considera proceder a emitir dictamen favorable en el sentido se aprueben reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas, adjuntándose el respectivo proyecto de decreto para los efectos legales consiguientes. Cuenta con la firma de todos los diputados, a excepción de la diputada Claudia Ortiz Mengíbar de la fracción de Vamos. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que el artículo 2, inciso segundo de la Constitución de la República garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Romano 2, que mediante el decreto legislativo número 695, de fecha 29 de abril de 2011, publicado en el Diario Oficial número 141, tomo número 392, del 27 de julio de ese mismo año, se emitió la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. 3. Que es necesario que las agencias de información cuenten con mecanismos de seguridad que permitan y garanticen la disponibilidad, integridad, confidencialidad, respaldo y salvaguarda de la información de las personas que firman la autorización para consultar y compartir información. 4. Que es conveniente que las agencias de información cuenten con respaldo de información con el objeto de disponer de un medio para su recuperación de tal forma que se garantice la continuidad del negocio conforme a estándares internacionales. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía, decreta las siguientes. Reforma a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Artículo 1. Refórmese el literal N del artículo 17 de la siguiente forma. Literal N. Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube
para la base de datos y su respaldo. También será permitido el almacenamiento en el territorio nacional. En ambos casos se dará acceso irrestricto al Banco Central de Reserva de El Salvador y a la Superintendencia del Sistema Financiero. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva emitirá las normas técnicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos. Artículo 2. Refórmese el literal H del artículo 19 de la manera siguiente. Literal H. Utilizar, transferir, compartir y comercializar cualquier título y destino de información y destino del utilizar, transferir, compartir y comercializar a cualquier título y destino la información de las personas que conste en su base de datos sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades, salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal N. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado en el Salón Azul. Perdón, aquí hay una corrección que hacer. Dado en el Salón de Honor de Cancillería, San Salvador, Departamento de la Libertad, 24 de abril del año 2025. Así leído, señor presidente. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputada Dania González. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. En esta ocasión nosotros estamos haciendo una reforma a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Es sumamente importante que el pueblo salvadoreño conozca que como Asamblea Legislativa estamos respaldando esta iniciativa, esta reforma estratégica y necesaria por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que nos presentó hace un par de semanas atrás, y esta iniciativa ya fue también analizada y discutida dentro de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Tuvimos algunos representantes del Banco Central de Reserva y también de la Superintendencia del Sistema Financiero para que pudiéramos tener mucho más insumos y que también la población salvadoreña pudiera conocer acerca de dicha reforma. Como algunos recuerdan, en el año 2021 que inició esta nueva Asamblea Legislativa hicimos reformas necesarias para que el historial de crédito de las personas pudiese ser mucho más flexible, más amigable también y sumamente más seguro, y que también se prohibiera la comercialización a terceros de parte de nuestra información crediticia, información que es sumamente sensible. Esa reforma que nosotros discutíamos e hicimos todo el análisis correspondiente en ese año, entró en vigencia el 9 de marzo de 2022 y hasta la fecha nosotros ya tenemos unos años con esas reformas y que han estado funcionando de una excelente manera. Sin embargo, ahora nosotros tenemos unas reformas en el artículo número 17 y en el artículo 19. ¿Y de qué se trata esta reforma? Bueno, en términos generales, esto nos va a permitir que la base de datos del historial crediticio de los salvadoreños pueda almacenarse no únicamente a nivel nacional o en el territorio de El Salvador, y que su respaldo no sea únicamente limitado a este territorio, sino que también a través de la tecnología de la información puedan almacenarse en la nube. Y esta información, pues los salvadoreños nos tienen de qué preocupar, porque siempre va a contar con todas las garantías de seguridad y de protección de datos tal cual nosotros lo habíamos estipulado anteriormente. Eso no se está modificando, y eso únicamente como aclaración, porque sí hay cierta desinformación que ha circulado. Sin embargo, nosotros estamos protegiendo esa información tan sensible que es el historial de crédito de los salvadoreños.
y también este cambio es sumamente necesario ya que nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías y protección de datos que existen a nivel internacional. Creo que eso es importante ya que hay un estándar internacional que cumplir y también la modernización y digitalización de todo el sistema financiero de nuestro país, y para eso nosotros necesitamos leyes y reformas que respondan a la necesidad de los salvadoreños y a la necesidad también de todos los actores involucrados. De hecho, estamos reforzando también toda la supervisión por parte del Estado. Siempre se va a mantener un acceso irrestricto del Banco Central de Reforma y de la Superintendencia del Sistema Financiero. Además, hemos facultado a través de esta reforma al Comité de Normas del Banco Central de Reserva para que ellos puedan emitir todos los reglamentos técnicos que garanticen la ciberseguridad, la integridad y también el correcto manejo de esos datos que son sumamente sensibles. Además, también queremos dejar altamente claro que esto no abre ninguna puerta al uso indebido de la información de los ciudadanos. Todo lo contrario, nosotros hemos estipulado en el artículo 19 que seguimos protegiendo a los salvadoreños y no se podrá utilizar ni comercializar ni compartir datos sin el consentimiento de los salvadoreños. Sabemos que esto, y lo discutíamos en la comisión, es algo opcional que van a poder tener los buros de créditos para que puedan hacer un mejor uso, un mejor almacenamiento y que siempre cuente con toda la protección de datos y también de todas las reglas que va a iniciar el Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Algo también muy importante es que con esto nosotros estamos modernizando el almacenamiento de datos y la tecnología más segura y eficiente para estas empresas y que sus datos puedan estar protegidos. También garantiza el respaldo de la información y la continuidad operativa ante fallas técnicas o ciberataques y refuerza nuevamente toda la supervisión que se está haciendo por parte del Estado para que los salvadoreños se sientan totalmente protegidos y totalmente seguros. Aparte, bueno, estamos agregando el literal H del artículo 19 de la siguiente manera, que siempre estamos respetando la naturaleza de las primeras reformas que nosotros iniciamos e hicimos. Ya están aprobadas desde el año 2022 en esta nueva ley, que significa utilizar, transferir y compartir y comercializar cualquier título y destino de la información de las personas que conste en su base de datos sin el consentimiento expreso de los titulares para realizar dichas actividades, salvo lo dispuesto del artículo 17, literal N. Estas es en cuanto a las prohibiciones que hemos destacado en la primera reforma que nosotros hemos hecho, en la cual se mantiene esa prohibición y no se puede compartir ni comercializar información con terceros sin el consentimiento de las personas, y de hecho hay un sistema que incluso nosotros mismos lo hemos estado probando durante estos años luego de esas reformas, en la cual ustedes pueden compartir su información si así lo desean, como su correo electrónico o su número de teléfono, y van a poder recibir todas las notificaciones al momento en que ustedes han autorizado que su información crediticia se pueda compartir. Y esto también está protegiendo los derechos de los ciudadanos, evitando el uso indebido de su historial crediticio, y también permite que las agencias de información trabajen con almacenamiento en la nube sin que esto implique el mal uso de sus datos. Esto básicamente es un equilibrio entre la seguridad de la información y la modernización del sistema financiero. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Muy buenas tardes, pueblo salvadoreño, buenas tardes, colegas diputados y diputadas y todas las personas que nos sintonizan fuera del país y dentro del país. Al respecto de esta reforma que se está haciendo a la ley que regula el historial crediticio de las personas, hay algunas preguntas que surgen y que no fueron lamentablemente abordadas en la comisión ni tampoco fueron explicadas con más detalle. El artículo
Uno establece una reforma al artículo 17 de esta ley y pone como obligación de las entidades que administran datos o información crediticia que deben utilizar el servicio de almacenamiento. En la comisión preguntamos si esto iba a ser de un deber o iba a ser una opción, ya que el artículo dice que son obligaciones. En la comisión se dijo que iba a ser opcional, sin embargo no se ha cambiado la redacción. Después el artículo dice que también será permitido el almacenamiento en el territorio nacional. En ese caso, según esta redacción, queda como opcional dejar resguardados los datos también en el territorio de nuestro país. Hay un tema que no se discutió en la comisión y es el principio de la soberanía de los datos. En este momento que estamos discutiendo esta reforma, quiero preguntarles a mis colegas diputados que han promovido esta reforma en la comisión y que la han defendido hoy día en pleno, ¿qué pasa cuando los servidores que contraten estas entidades estén en otro país y en ese país no exista el mismo estándar o el mismo rango de leyes de protección de datos personales o de ciberseguridad que tenemos en El Salvador? En otros países se autoriza el uso de servidores, pero se da la obligación de que los datos de los nacionales estén sujetos a la legislación nacional. Sin embargo, esto no está establecido en la ley y al ser una obligación de estas entidades debería estar incluido. Entonces, lanzo la pregunta también para el debate, porque ¿qué pasa que si los datos crediticios de los salvadoreños están en un país con un estándar diferente de protección? ¿A quién debe hacerle caso? ¿El dueño del servidor o el que está administrando estos datos? Creo que esto habría que profundizarlo un poco más para que esta reforma, que busca sin duda facilitar el uso de la tecnología para la administración de esta información y que sea más eficiente, realmente tenga mayores estándares de protección de estos datos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Dania González. Muchas gracias. Bueno, continuando con el estudio de esta reforma, me hubiera gustado que todos los diputados de la comisión de las diferentes fracciones pudieran estar dentro de su trabajo legislativo cuando se están haciendo estas discusiones y también cuando llegan los representantes del Banco Central de Reserva o de la Superintendencia del Sistema Financiero para precisamente preguntar estas cosas. Ya estamos en estos momentos aprobando esta reforma del artículo 17 y del artículo 19 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio. Hemos hecho múltiples reformas y hemos garantizado en cada uno de estos artículos que la información y la protección de datos es una de las prioridades y de la naturaleza que nosotros quisimos enfocar dicha reforma. A veces yo sé que en ChatGPT no podemos encontrar todas o formular las preguntas que queremos o esas respuestas. Habría que estudiar bien y tener en cuenta y tener claro que existe un comité de normas dentro del Banco Central de Reserva, quienes ellos ven cada uno de estos detalles y que nosotros estamos dando esa facultad para que las instituciones del Estado hagan su trabajo, para que ellos puedan hacer cada uno de estos lineamientos que ya estamos nosotros también estableciendo vía jurídica, vía la ley. Y además de eso, nosotros mantenemos la prohibición que no se pueda compartir ni comercializar la información con terceros. Esta información va a ser sumamente seguro y es también algo opcional para los buros de créditos. Hasta el día de hoy nosotros hemos visto que las reformas que se han hecho desde que llegó esta nueva Asamblea Legislativa han funcionado para el bienestar de los salvadoreños. Ya su información no anda corriendo en diferentes listados o diferentes instituciones aprovechándose ya sea de la vulnerabilidad de qué significan esos datos tan sensibles
como la información crediticia. Hemos visto cómo ahora los salvadoreños ya de manera gratuita pueden ellos preguntar su historial crediticio, pueden obtener respuestas y también tener algo de la información o las quejas que ellos o las denuncias que ellos están imponiendo actualmente, que pueden ser contestadas de una manera mucho más eficiente, y esto viene a sumar, a dar ese equilibrio entre agilizar la información, entre el almacenamiento también de sus datos que van a estar correctamente protegidos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor votar. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? $57 votos a favor. Por tanto, con un voto en contra y con 57 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 17 favorable de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Continuando con la agenda de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 84 favorable. Con mucho gusto, señor presidente. Dictamen número 84 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 318-4-2025-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido, se reforme la Ley del Presupuesto 2025 en la parte que corresponde al ramo de Hacienda para financiar el Programa Integral de Seguridad Hídrica, por un monto de $24 millones de los Estados Unidos de América, el cual será financiado con las asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del citado ramo. Se explica en la iniciativa que, en virtud de la autorización conferida por esta Asamblea Legislativa mediante el Decreto Legislativo número 20 de fecha 22 de mayo del 2024, publicado en el Diario Oficial número 96, tomo número 443, del 23 del mismo mes y año, El Salvador emitió un bono por $1.000 millones de los Estados Unidos de América, mediante un préstamo otorgado por el JP Morgan Chase Bank, N.A., mediante el cual se llevó a cabo la primera operación de canje de deuda por naturaleza en apoyo a la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa de El Salvador. Se continúa expresando que en el marco de dicha operación, la República de El Salvador, el Catholic Relief Services, CRS, y el Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, diseñaron el Programa Integral de Seguridad Hídrica, cuyo objetivo es restaurar y conservar el río Lempa, incluidos sus afluentes, su cuenca hidrográfica y los servicios ecosistémicos que brindan a las ciudades y comunidades rurales, incluido el agua para el uso doméstico, agricultura, industria, energía hidroeléctrica, biodiversidad y gestión de riesgos climáticos. Para tales fines, se estableció el Fondo Fiduciario para la conservación y restauración del río Lempa, cuyos términos y alcances están plasmados en el Acuerdo de Fondeo para la Conservación ratificado por esta Asamblea mediante el Decreto Legislativo número 176 de fecha 11 de diciembre del 2024, publicado en el Diario Oficial número 239, tomo número 445, del 13 del mismo mes y año, el cual establece que la República de El Salvador deberá transferir a dicho programa, a través del ramo de Hacienda, en concepto de pagos de conservación, un total de $350 millones de los Estados Unidos de América, en un plazo de 20 años, con el fin de proporcionar financiamiento continuo al mismo. Asimismo, según el referido acuerdo de fondeo para conservación, el ramo de Hacienda realizará pagos semestrales al programa de conservación durante los 20 años plazo. El monto anual promedio será de $17.500.000 de los Estados Unidos de América.
entre 2026 y 2044, excepto en el 2025, cuando el pago será de $24 millones de los Estados Unidos de América, por valor de $12 millones de los Estados Unidos de América en los meses de abril y octubre respectivamente, lo cual será financiado con las asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del ramo de Hacienda con fuente de financiamiento Fondo General. Por tanto, a efecto de dar cobertura presupuestaria de forma oportuna a las obligaciones antes señaladas, se hace necesario reformar la ley del presupuesto vigente del 2025 en los términos expuestos. Con fecha 22 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda quienes realizaron una exposición y justificaron la referida iniciativa. En atención a lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad, y cuenta con la firma de todos los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Señor presidente, así leído el dictamen número 84 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Gracias, diputado. Someto a consideración del Pleno el siguiente llamamiento. Diputado Marco Romero en sustitución del diputado Walter Cotto. Lo someteremos a votación. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? ¿58 votos a favor? Por lo tanto, queda aprobado el llamamiento con 58 votos a favor. A discusión, el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño y colegas diputados. Recordemos que el 22 de mayo del año 2024, mediante decreto legislativo, se autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que gestionara la obtención de recursos por la suma de 1.500 millones a través de la emisión o ejecución de títulos valores. Y también recordemos que bajo ese contexto se realizó el fideicomiso en el río Lempa. Entonces, ahora el Ministerio de Hacienda el día de antier nos llegó a explicar a la comisión la modificación que se solicitaba en el presupuesto para poder apoyar o incorporar lo que le corresponde al país al financiamiento al Programa Integral de Seguridad Hídrica. Así de que en esta ocasión van a ser $24 millones. Estos recursos se van a incorporar a esta estructura presupuestaria y obviamente serían tomadas de las mismas asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda con fuente de financiamiento del Fondo General. Así de que nosotros escuchamos la presentación también, pudimos observarla y nos parece pues que El Salvador debe también cumplir las obligaciones de las que se ha suscrito. Así de que estamos de acuerdo para dar nuestros votos también ya en el Pleno Legislativo y que nuestro país siga también mejorando en el tema, ¿verdad?, de recursos hídricos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias. Colegas diputados, sin duda cuando se anunció este programa de canje de deuda, todos en el país nos sentimos muy contentos porque iban a haber acciones concretas y financiamiento, recursos dedicados para la protección de nuestro río Lempa.
el río Lempa, que es la columna vertebral de la vida en El Salvador. Sin embargo, cuando esto se anunció, no sabíamos que iban a aprobar una ley para autorizar la minería. Entonces, colegas diputados y diputadas, pongámonos en algo, ¿verdad? Si vamos a darle recursos a la protección del río Lempa, que eso está muy bien, es excelente, hay que seguirlo haciendo y hacer más acciones como esa. También es importante que se derogue la ley de minería, porque pone en riesgo al río Lempa, puesto que las vertientes y las cuencas hidrográficas que conectan con el río Lempa están demasiado cerca de los distritos con potencial minero en nuestro país, y eso todo el mundo lo sabe, también ustedes, me imagino. Entonces, colegas diputados y diputadas, cuenten con mi voto a favor para que se incorpore al presupuesto estos recursos para seguir adelante con el proyecto de canje de deuda para proteger el río Lempa, y al mismo tiempo les recuerdo que ahí está la carta acompañada con 150,000 firmas de diferentes salvadoreños. Ahí está también a la orden de cada uno de ustedes en mi despacho la propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua en nuestra Constitución y la prohibición de la minería metálica también a nivel constitucional, para que ninguna asamblea legislativa en ningún momento pueda aprobar nuevamente una ley de minería, porque ya sabemos que eso implica un riesgo enorme para el río Lempa, columna vertebral de la vida en nuestro país. Muchas gracias, colegas diputados y diputadas. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. Bueno, regresando con el tema, ¿verdad? Esto es un refuerzo, una reforma a la ley del presupuesto 2025 en la parte que corresponde al ramo de Hacienda para financiar el programa integral de seguridad hídrica con enfoque en la restauración y conservación del río Lempa, incluyendo sus afluentes y cuencas, y que este es parte de un acuerdo, de un logro histórico, que es el primer canje de deuda por naturaleza en respaldo a la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, que durante el gobierno del presidente Nayib Bukele se le ha dado mayor prioridad que nunca en la historia. También viene acompañado de otros proyectos que también se han discutido, visto y avalados por esta Asamblea Legislativa y por la bancada de Nuevas Ideas. Por ejemplo, un aporte con el Fondo Saudí para hacer plantas de tratamiento en el río Acelguate y bajar el impacto que tiene estos vertidos cuando desembocan en el río Lempa. Lo otro importante que hay que recalcar que estos fondos es parte de un fideicomiso en la que la República de El Salvador, con el Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, y la organización Catholic Relief Services diseñaron el Programa Integral de Seguridad Hídrica, es decir, que está avalado por organismos internacionales. Este acuerdo va a ser administrado por FIAES y van a hacer un pago, el primer pago de este fideicomiso, que es un monto de $24 millones repartidos en 12 millones en cada semestre. Después van a hacer pagos anuales de 17.5 millones para darle continuidad a este programa, que va a ser de significativa influencia para el país al conservar nuestra mayor fuente hídrica y que en anteriores gobiernos fue altamente descuidado. Muchísimas gracias, señor presidente, solamente. Gracias, diputado. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, a favor, votar. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? $60 votos a favor, con 0 votos en contra y 60 votos a favor.
Queda aprobado el dictamen número 84 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.